Buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí comunicarme con ustedes por este medio nuevamente, esperando en Dios que esté muy bien. Iniciamos la tercera unidad, gracias a Dios que nos permite iniciar este día también y es motivo de agradecimiento hacia Dios. Iniciamos con el tema, un tema que generalmente vimos la unidad pasada a grandes rasgos, pero que hoy lo vamos a ver detalladamente, esperando que me presten mucha atención, por favor. En este caso, en esta unidad, vamos a estar utilizando en algunos momentos el libro de texto de lengua y literatura que ustedes tienen. Entonces les encargo, por favor, que al final ustedes deben de tener su libro de texto y su cuaderno porque hay específicamente ciertas actividades de las cuales usted tiene que ir realizando conforme yo voy dando la clase. Iniciamos en este caso con texto narrativo. La unidad pasada con ustedes hablábamos de todos los textos, hablábamos de los textos narrativos, hablábamos de los textos expositivos, hablábamos de los textos argumentativos y otros más. Pero hoy vamos a hablar detalladamente del texto narrativo. ¿Y qué es el texto narrativo? En este caso, el texto narrativo son narraciones de hechos, vivencias que el autor ha vivido, que el autor se imagina y que lo lleva a cabo a través de una fábula, de un cuento, de una novela, específicamente. ¿Cuáles son las características de un texto? Las características de un texto que están basados en un tiempo, en un lugar, específicamente e indispensablemente que el autor en su imaginación se inventa y lo lleva a cabo a través de un relato en un texto específicamente, ya sea que usted lo lea o que se lo lea y usted lo escuche, ¿verdad? Escritura de un texto narrativo. Las escrituras de un texto narrativo están basadas en tres. ¿Cuáles son? Introducción, nudo y desenlace. ¿Cuál es la introducción? Se plantea la situación inicial, ya sea de una fábula, ya sea de un cuento, crónica, metáfora o metonimia. El nudo, en este caso es aquí donde se lleva el conflicto, el problema del texto narrativo. También tenemos el desenlace, el final, en donde se resuelve el conflicto de la historia, de la narración. ¿Cómo estructurar un texto? ¿Cómo vamos a estructurar un texto? Pónganme mucha atención en esto, por favor. En este caso, división del texto narrativo en capítulos. Si usted va a escribir un texto narrativo, lo va a dividir en capítulos dependiendo de lo extenso que sea el texto. La introducción deben ir las descripciones de los personajes, las descripciones del lugar de donde se está hablando la narración. Porque si vamos a hablar acerca de un cuento que es en el bosque, usted tiene que describir los personajes, cómo son los personajes y el lugar donde se está llevando a cabo la narración. Tenemos la introducción de diálogos entre personajes. Es bien importante dentro de las narraciones de textos narrativos en cada una de las fábulas. Tenemos una final abierta y cerrada. Bueno, usted va a escribir, en este caso, un texto narrativo. Usted puede elegir si va a ser un final abierto o un final cerrado. En este caso, el final abierto significa donde en la historia se resolvieron los conflictos. Ahora, el cerrado queda una incógnita allí. Pudo ser que en este caso el texto narrativo tuvo un final, pero hay unas incógnitas que no se resolvieron en la historia. Entonces a eso se le llama texto cerrado. Uso de expresiones espaciales. Aquí, allí, más atrás. Temporales. Entonces, ayer, al mismo tiempo. En este caso son expresiones que usted puede utilizar a la hora que va a escribir un lenguaje literario, en este caso los textos narrativos. El uso preferente de verbos en tiempo pasado. ¿Cuáles son los verbos? Son las acciones que realiza el sustantivo. Cantaba, cantó, bailaba, bailó. Si es que usted va a utilizar dentro de su texto narrativo estas características, que en este caso son los verbos en tiempo pasado, ¿verdad? Cantó el conejo, bailó el gato.
Porque usted va a trabajar los textos narrativos, ya sea formando una fábula, un cuento, y lo que usted puede ver acá, que son unos cuentos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, jóvenes, vamos, ¿cómo estructurar un texto? Escritura de un texto, introducción, nudo de desenlace. ¿Cómo estructurar un texto? Las características que le di hace un momento. Vamos con la fábula. ¿Y qué es la fábula? Generalmente nosotros hemos conocido la fábula, hemos escuchado de la fábula, pero tiene una característica bien importante que la hace distinta a todas. ¿Cuál es? Que deja una moraleja. Es un género literario que pertenece a los textos narrativos, pero que habla acerca de cosas ficticias, cosas que tienen características humanas, objetos que tienen características humanas, animales que tienen características humanas, que generalmente son ficticios, ¿verdad? Porque no existe que un animal hable, ¿verdad? No, pero entonces, en este caso es la característica de la fábula, que deja una moraleja, una enseñanza didáctica, se dice en otras ocasiones, que deja una enseñanza a quien está leyendo o a quien está escuchando. Los textos narrativos son orales y escritos. Orales porque al momento que usted le lee un cuento, usted está escuchando. Y escrito al momento de que usted lee específicamente un libro o un texto, su texto narrativo. Vamos con el cuento. El cuento es totalmente distinto en una característica de la fábula. ¿Cuál es? El cuento no deja una enseñanza. Simplemente le cuenta la historia a usted, valga la redundancia. Le está narrando, el narrador narra la historia del cuento. También tiene una característica similar a la fábula, porque habla de elementos, objetos ficticios, fantasía, cosas que no existen, pero que en la mente del escritor sí existen. Tenemos la crónica. La crónica son hechos, relatos que están ordenados cronológicamente, específicamente. No es nada igual al cuento de la fábula. La crónica son hechos que usted ha vivido, son vivencias del autor, del escritor en sus momentos. Por ejemplo, Cristóbal Colón, que es lo que he hablado con ustedes acerca de eso, que en las crónicas Cristóbal Colón narraba en sus diarios. Diarios se les conocía antes, ahora se les llama crónicas, que se les considera como el primer cronista, Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque él narraba sus hechos, lo que iba encontrando en el tiempo y lo escribía cronológicamente. La metáfora. ¿Qué es la metáfora? En este caso, la metáfora son cuestiones que se les da a elementos que se les da otro sentido, otro nombre específicamente. Como por ejemplo, los dientes, tus dientes son como perlas. Usted está comparando las perlas hermosas con los dientes de una persona, que son blancos, que son bellos para usted. Puede decir, tus ojos son como la luz del sol, ¿verdad? Porque veía, está comparando este elemento que generalmente las metáforas se utilizan en los textos narrativos, en las poesías también. Tenemos en este caso la metonimia. ¿Y qué es la metonimia? Llamar algo con otro nombre, específicamente. Esta característica ya la vamos a ver a continuación con ustedes más detalladamente, porque la metonimia tiene ciertas características de las cuales nosotros vamos a hablar también el día de hoy. ¿En qué vamos a hablar? En la página 155 de sus libros, por eso es que les digo que ustedes deben de tener la página, sus libros, allí para específicamente hablar acerca de la metonimia. Perdón, página 206. Aquí encontramos, en la página 206, encontramos metáfora y metonimia. ¿Qué es metáfora? Vamos a hablar más específicamente de la metáfora. En este caso, la metáfora es darle otro nombre al elemento. Bueno, ¿qué es la metonimia? Significa transporte o transferencia. En este sentido, cuando se le da sentido al lenguaje, se habla de metáfora, se refiere a una transferencia del sentido que es parte de la comparación. Comparar elementos, lo que le decía hace un momento. Es decir, se cambia el sentido de una palabra asignándole otra. Y tenemos un ejemplo allí y ustedes pueden ir observando en sus libros. Mi abuelo es una figura una fiera cuando se enoja. Se enoja mi abuelo, es una fiera.
¿Y quiénes se enojan? Así se les llama cuando se molestan demasiado a los animales, se les llama fieras, una fiera usted. Bueno, eso se refiere a un animal, pero está comparando al abuelo con una fiera. Entonces, A es igual a B. En esta metáfora se está trasladando de carácter feroz, a un animal, hacia una persona, debido a su fuerte temperamento. Está comparando lo que les decía, ¿verdad? En cuanto a las metáforas. Ahora, ¿qué es metonimia? La metonimia significa llamar con un nombre nuevo a un elemento. Es una figura literaria que hace que una cosa pueda ser designada con el nombre de otra, que es lo que les decía hace un momento. Tenemos metonimias de el efecto por la causa, el contenido por el contenido, el símbolo por el simbolizado, el instrumento por quien lo utiliza. Vamos con el primer ejemplo. El efecto por la causa. Las niñas son la alegría del abuelo. Explica allí. En este ejemplo, la alegría reemplaza la expresión de causa la alegría. ¿Quiénes son las que causan la alegría del abuelo? Las niñas. El contenido por el contenido. Veamos acá, analicemos esta metonimia. Se tomó 2 tazas de café. No se puede consumir las tazas de café, sino su contenido. Por eso dice la expresión. Se tomó 2 tazas de café. Específicamente, cuando nosotros escuchamos se tomó 2 tazas de café, nos estamos refiriendo al líquido, al contenido. No nos estamos refiriendo a las tazas. Entonces ahí ya está comparando, ¿verdad? El símbolo por el simbolizado. Juraron lealtad a la bandera. La bandera es un símbolo. Se juró lealtad al país, no a la bandera, ¿verdad? Porque la bandera representa al país. Entonces se juró lealtad al país, no específicamente a la bandera. La obra por autor hizo la réplica de un Picasso, ¿verdad? Se comparó a Picasso con una persona. Se alude a un cuadro pintado por Pablo Picasso, identificándolo con su autor, ¿verdad? El instrumento por quien lo utiliza. Es el mejor violín de la orquesta. Es el mejor violín de la orquesta. De aquí. Se nombra el instrumento para referirse a la persona, quien interpreta la música con dicho instrumento. En este caso, el mejor violín. Pero el violín no era el que nos estaba tocando solo. Era la persona quien lo estaba tocando. Entonces, si se dan cuenta, las metonimias, las metáforas y estos textos narrativos son indispensables dentro de un texto narrativo que nosotros debemos de tomar en cuenta específicamente en todo momento. Bueno, ¿y qué es una fábula? Es una composición literaria breve en la que los personajes son animados o cosas inanimadas. Su finalidad es educar. El cuento es una narración breve, oral, escrita en la que se narra una historia de ficción. ¿Qué es la crónica? La crónica son narraciones o cuentos literarios específicamente narrados cronológicamente. ¿Qué es la metáfora? En este caso son comparaciones de eventos y la metonimia es llamar algo con un nuevo nombre. En este caso, jóvenes, es indispensable, como les decía, los textos narrativos que nosotros tomemos en cuenta. Las características, la escritura de un texto narrativo, cómo estructurar un texto, que ya les dije cómo es estructurar un texto, que nosotros debemos de tomar en cuenta el principio de individualidad. Al momento que usted va a narrar un texto narrativo, su imaginación va a volar. Al momento de escribir, la sabiduría que usted va a obtener al momento de escribir necesita. En este caso, la fábula, usted le lee una fábula, su mamá, su papá le lee una fábula para verificar una enseñanza que usted tiene que aprender, que tiene que tener sabiduría para comprender la fábula, la moraleja, la enseñanza que nos deja a nosotros. En Lucas 1 habla de una historia. Vean bien que la Biblia no está fuera de lugar, no está fuera de contexto, está actualizada. Porque hay textos narrativos en la Biblia, encontramos un sinnúmero de textos narrativos. En este caso, Lucas habla de Saqueo, habla de Saqueo. Era un hombre chaparrito, en donde vivía en Jericó, dice la historia.
Dice que Jesús iba a pasar por el pueblo, pero como Saqueo era pequeño, se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y así habla la historia. Jesús vio a Saqueo y le dice, bájate de allí, voy a ir a tu casa. Y Saqueo muy contento que Jesús iba a ir a su casa. Entonces, esa es parte de la historia que les estoy narrando en este momento. Estoy narrando hechos, sucesos. Les estoy contando una narración de la Biblia. La Biblia es un texto narrativo muy hermoso que nos cuenta historias reales. Jesús nos hablaba por parábolas, también recuerden eso. Nos dejaba una enseñanza, todas sus pláticas, todas sus enseñanzas que Él daba al pueblo, nosotros aprendíamos, incluso aprendemos todavía porque ahora está escrito en la Biblia, usted puede leer, son narraciones, ¿verdad? Entonces, los principios de individualidad son indispensables dentro de un texto narrativo. Espero que hayan comprendido el tema, jóvenes. Ha sido un gusto poder comunicarme con ustedes por este medio, esperando que estén muy bien. Bendiciones.